Vean que en la unidad 1 nosotros hablamos de cambios químicos. Hablamos que existen cambios físicos y cambios químicos. Y habíamos hablado que en los cambios químicos básicamente se parte de una sustancia y se llega a otra. El ejemplo típico, la hoja de papel. Yo tengo una hoja de papel, yo la rompo, sigue siendo papel. Así que romper es un cambio físico. Yo la arrugo, sigue siendo papel, es un cambio físico. Pero ¿qué pasa si yo la quemo? Ya dejó de ser papel y se convirtió en gases, en carbono, en ceniza, etcétera, etcétera. Por eso es que eso se dice que es un cambio químico. Todos los cambios químicos van a darse a cabo por medio de reacciones químicas. Veámoslo así, un cambio químico es algo muy, muy grande, todo un proceso global. Ese proceso global se puede subdividir en pequeños pasos que serían reacciones químicas. Igual podemos verlo como sinónimo. Nada más que cuando uno habla de cambios puede ser algo muy grande o puede ser un cambio muy, muy chiquitito. Puede ser que un cambio químico involucre una reacción o que un cambio químico involucre cientos de reacciones. ¿A qué me refiero? Alguien puede decir uno, pero cientos de reacciones, algo tan simple como la digestión, y evidentemente a cómo entra la comida y sale la comida es completamente diferente, eso es un cambio químico, involucra cientos de reacciones químicas. Igual fotosíntesis, muchos procesos que involucran muchas reacciones químicas. Ahora, insisto, también hay cambios químicos que es una reacción y todo bien. Ahora, las reacciones químicas se pueden representar como ecuaciones químicas. Ahora, no es lo mismo. Uno generalmente lo utiliza como sinónimos, pero en realidad la reacción química es el cambio, el proceso. La ecuación química es cómo lo represento, la simbología que yo utilizo para representar esa reacción química. Básicamente, para que quede claro, las ecuaciones son las representaciones simbólicas. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que un cambio químico es que el hierro se oxida. Yo dejo un clavo de hierro al aire, se va a oxidar. Ahí es un proceso, es una serie de reacciones químicas, de hecho son varias, pero uno la puede representar en una sola reacción. Uno puede decir que tenía un pedazo de hierro, se puso a reaccionar con oxígeno y eso produjo óxido de hierro 3. Esa sería la reacción química. O más bien, la reacción química es cómo el hierro se mezcla con las moléculas de oxígeno y eso produce una sustancia nueva, un compuesto nuevo que conocemos como óxido de hierro 3. Ahora, la manera en la cual lo estoy escribiendo mediante símbolos es la ecuación química. Entonces, esta ecuación química me está representando la reacción de oxidación del hierro con el oxígeno. Ahora, todas las ecuaciones químicas tienen una serie de cosas que hay que saber. Ojo, nosotros vamos a ver en la siguiente unidad, creo que sí, es la unidad 4, un tema de ecuaciones. Vamos a profundizar bastante, pero para una parte de estequiometría, es decir, para una parte de la unidad 3, si ocupamos entender bien las ecuaciones. Por eso hay que saber que existen y hay que saber sus partes. ¿A qué me refiero con sus partes? Generalmente nosotros vamos a hacer una analogía muy cercana con las ecuaciones matemáticas. Por eso utilizamos los símbolos de más. Yo sumo A y B. ¿Qué significa eso? Que yo lo estoy mezclando. Lo estoy mezclando y eso me produce, en lugar de un igual, voy a poner una flechita, X y Y. Entonces, vean que en este caso, el hecho de que yo esté sumando algo, siempre lo tengo que imaginar en la realidad. No es solo una suma como sumar 2 más 3. Es qué pasa si yo sumo agua más azúcar. A eso se refiere ese más. Si yo tengo agua y le sumo azúcar, ¿qué significa? Di que estoy mezclando agua con azúcar. Siempre que vean una ecuación química, no lo vean solo como los símbolos, imagínense qué es lo que está pasando. Nuevamente, el hierro con el oxígeno. Tengo un pedazo de hierro, imagínense un pedazo de hierro y como el oxígeno del aire toca esa superficie de hierro y después de cierto tiempo se forma ese sólido gris que es el herrumbre. En este caso siempre tienen que imaginarlo así. Cuando veas A más B, imaginar qué es lo que se está mezclando, qué es lo que está interactuando. Ahora, esto voy a reescribir.
estas ecuaciones químicas porque tienen una flecha y no un igual, como en una ecuación matemática. Porque la flecha me da un sentido de direccionalidad. Me está diciendo de qué partí y a qué se llegó. Es decir, que yo al inicio tenía esto y finalizó en esto otro. Entonces, por eso es que uno tiene esa flecha. Se convirtió, yo mezclé A con B y ese A con B se convirtió en esta otra cosa. Las cosas que mezclo al inicio se conocen o se llaman como reactivos. También se le puede decir reactantes. Nada más que eso de reactantes creo que se usa más en otros países. Aquí en Costa Rica todo el mundo le dice reactivos. Y lo que se forma, lo que se produce, se conoce como productos. Entonces yo tengo los reactivos, tengo los productos y tengo la flechita. Esto es una ecuación química. En un segundo, compañeros, ya regreso, un segundito. Disculpen, ya regresé. Entonces, en este caso tengo reactivos productos. De forma coloquial, también en laboratorio, uno habla mucho de reactivos como, ah, mira, esa es la mesa de reactivos. La palabra reactivo es como es la sustancia que pueden utilizar. Evidentemente se refiere a las sustancias que reaccionan inicialmente en una ecuación, en una reacción química, pero es una palabra que también usa uno muy coloquial, como este es mi reactivo, como una sustancia, sinónimo de sustancia. Pero bueno, en la ecuación lo que tenemos a la izquierda son los reactivos. Ahora, para que una ecuación esté completa, le hacen falta ciertas cosas. Le hace falta, por ejemplo, los estados de agregación. Si yo solo pongo A más B para producir X y Y, está incompleto. Pasa mucho, de hecho, vuelvo a la del hierro. Van a ver que muchísimas personas, me incluyo, muchas veces solo lo pone así. ¿Pero por qué? Porque uno asume que ya todo el mundo sabe cuáles son los estados de agregación, pero aquí hay que saber que el hierro es sólido, que el oxígeno es gaseoso y que el herrumbre, ese óxido, pues también va a ser sólido. Entonces vean que indicar los estados de agregación, pues también es importante. ¿Cómo indico los estados de agregación? Entre paréntesis, tengo que poner una S, si es sólido, una L, si es una sustancia líquida, una G, si es una sustancia gaseosa, y también existe el AC. ¿Qué significa AC? Significa disolución acuosa. Y al inicio, cuando uno escucha como disolución acuosa, suave, hace poquitas semanas me estaban enseñando que solo existen 3 estados de agregación y de pronto me salen con disolución acuosa. Eso no es un estado de agregación per se, obviamente, pero es una forma en la cual se pueden percibir los reactivos. ¿Qué es disolución acuosa? Hagamos la analogía con sal. Sal de mesa, cloruro de sodio. Yo perfectamente puedo tener sal sólida, de lo que está en la bolsita, lo que uno utiliza para cocinar, etcétera, etcétera. Sólido. ¿Qué pasa si yo agarro esa sal y la caliento casi que a 1000 grados? Es algo que uno no, casi que nunca ha visto, pero si yo la caliento muchísimo, básicamente voy a fundirla y voy a tener sal líquida. ¿Y qué pasa si sigo calentando montones? Inclusive podría tener sal gaseosa. Pero bueno, eso ya involucraría demasiada temperatura. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro un poquito de sal y la echo en un poquito de agua y agito el contenido? La mayoría lo hemos hecho, ya sea con sal, con azúcar. ¿Qué es lo que pasa? Formo una mezcla homogénea. Si yo tengo cierto volumen de agua y echo un poquito de azúcar o echo un poquito de sal y agito, formo una mezcla homogénea, es decir, entre comillas la sal desaparece. Obviamente, si le doy un trago, sabe salada, es decir, el agua sigue estando ahí presente, pero ya no está sólido. ¿Eso significa que se fundió? No, si yo eché un poquito de agua y todo sigue como a 20 grados, jamás fue que se fundió, pero vean que no está sólido. Entonces, no puedo decir que está sólido porque evidentemente no se ve sólido. No puedo decir que es líquido porque no es líquido, no lo fundí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que si yo lo mezclo en agua, básicamente voy a tener cloruro de sodio acuoso. Cuando vean que algo es acuoso, significa que en realidad
está disuelto en agua. Y eso es una regla que tienen que tener muy claro porque, de nuevo, uno cuando estudia química, tristemente muchas veces solo hace los ejercicios por hacerlo, así sin entender qué carajos hace uno. Lo que tienen que entender siempre que vean cualquier cosa AC significa que está disuelto en agua. Es más, a partir de ahora, ustedes van y se encuentran un tarro que dice KCl acuoso. Lo mueven y escuchan que es un líquido. ¿Qué hay dentro de esa botella? Dentro de esa botella hay dos cosas. Hay principalmente agua y además cloruro de potasio disuelto en eso. Entonces, siempre que vean AC, eso significa disolución acuosa. Es decir, esa sustancia disuelta en agua. Es más, el componente principal va a ser agua. Eso aplica para sólidos, aplica para líquidos y curiosamente también aplica para gases. Yo puedo, como puedo disolver sal en agua y azúcar en agua, puedo disolver también un gas en agua. Disculpe, está tomando agua. Entonces, en este caso, yo también puedo disolver un gas en agua. Y es más, para la parte de nomenclatura, aquellos que no lo hayan estudiado todavía o si ya lo vieron, existen ciertas sustancias como esto que son gaseosas. Se llaman hidrácidos. Eso, así como está, se llama cloruro de hidrógeno. Curiosamente, este gas yo lo puedo burbujear en agua y cuando digo burbujear en agua es como cuando uno mete una pajilla en un fresco y le sopla. Básicamente ahí estamos burbujeándole aire al refresco. En este caso uno puede burbujear algo en agua. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que parte de ese gas se va a disolver en el agua y entonces tendríamos HCl acuoso. ¿Qué significa HCl acuoso? Significa que ahí voy a tener agua y HCl disuelto. Y curiosamente, lo menciono por la parte de nomenclatura, esto que está aquí se llama cloruro de hidrógeno cuando está gaseoso, pero en disolución acuosa se llama ácido clorhídrico. Pero vean que todo tiene que ver con que se disolvió en agua. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Se entiende qué es eso de la ACE? Me preguntan en el chat que si en nomenclatura entran todos. Sí, entran todos, 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 todos. Profe, siempre solo disuelto en agua, no existe otro líquido. Sí, claro, se pueden disolver en cualquier otro líquido, pero la terminación AC es disolución acuosa, es específicamente disuelto en agua. Vamos a ver más adelante que es que muchas veces uno disuelve o hace reacciones en agua por la seguridad. El agua es seguro, no es peligroso, es muy barato, por eso el agua es como el disolvente preferido por todos, más en este planeta que es pura agua. Pero claro que pueden ser otros disolventes, nada más que si son otros disolventes, uno no pondría AC, tendría que poner otra notación. ¿Alguna otra duda, pregunta? Ok. Igual, de nuevo, para química 1 con AC nos la jugamos, en química orgánica ahí se van a utilizar otro montón de disolventes, pero se indica cuál es el disolvente. O del todo no se escribe, pero en otro apartado se indica cuál es el disolvente a realizar. Por ejemplo, en algunos casos inclusive se puede poner sobre la flecha. No es lo mejor, pero por ejemplo podemos decir que esta reacción se lleva a cabo, qué sé yo, en éter etílico. Entonces lo ponemos sobre la flecha para entender que eso está disuelto o se está llevando a cabo en ese disolvente. Pero, como les digo, eso se utilizará más adelante. Ok. Cosas Profe, una para... pregunta. Dígame, José. Bueno, eso tal vez no tenga que ver tanto con el tema, pero me genera la duda. Entonces, en una sustancia líquida, cuando le mezclamos algo gaseoso, y usted dice que, bueno, en el ejemplo del fresco, que si usted le sopla, parte de ese aire queda en la sustancia. Eso es lo que conocemos como espuma. No, eso es otra cosa. Ahí depende mucho del gas y depende si es soluble o no. De hecho, el aire no es muy poco soluble en líquidos. Por ejemplo, el oxígeno, el aire, no son lo mismo, me refiero a los dos por aparte, son muy poco solubles en agua. Sí se puede disolver. Es más, los peces, fijo muchos saben, los peces lo que respiran es oxígeno. Los peces respiran el oxígeno en el agua. Es más, si el agua no tiene oxígeno, los peces se mueren. De hecho, y es algo que vamos a ver al final de este semestre en química ambiental, una manera para ver qué tan contaminado está un cuerpo de agua, un lago, lo que sea, es medirle la cantidad de oxígeno.
Si se le mide la cantidad de oxígeno y casi no tiene oxígeno, significa que está muy sucio y por ende los peces se mueren porque no hay oxígeno. Entonces, de que el oxígeno se disuelve, pero tan poquito que, por ejemplo, ustedes pueden hacer lo de soplar y van a ver que la mayoría salen, se ven las burbujitas que se forman. ¿Por qué? Porque el oxígeno del aire, el nitrógeno del aire, el CO2 que también se exhalan, son sustancias muy poco solubles. Entonces tiene que ver con la solubilidad. Hay otros gases como el amoníaco, que si por ejemplo uno burbujeara amoníaco, las burbujas ni se verían, quedarían disueltas, es súper soluble en agua. Por eso depende mucho de la solubilidad. Lo de la espuma es algo que se conoce como coloide. En el tema 1, ahí les puse un par de videitos de coloides. Los coloides oficialmente entran en química 2, pero los coloides perdón, las espumas es una forma de coloides. Básicamente es aire que queda atrapado en un líquido. Entonces no es tanto disuelto, sino atrapado. Son pequeñas burbujitas de aire que están atrapadas en esa matriz líquida. Eso es lo que uno ve como una espuma, pero vean que ahí están atrapadas, no disueltas, por eso es que es diferente. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, gracias. Un gusto. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Ok, perfecto. Continuamos. ¿Qué se ocupa para que una ecuación esté correcta? Estados de agregación. Listo. También en la flechita uno coloca las condiciones de reacción. ¿Cuáles son las condiciones de reacción? Me refiero aquí, por ejemplo, si se ocupa a una cierta temperatura, si hay que calentar, si hay que enfriar. De hecho, algo que se usa mucho en reacciones es un triangulito. Ese triangulito es la letra griega delta mayúscula y cuando vean esto en una flecha significa calentamiento. Básicamente es una sustancia o es una reacción que para que ocurra hay que calentar. ¿A qué temperatura? No indica, solo caliente para que pase. Podría ser que en lugar de solo calentar, indique claramente, mira, ocupo que se lleve a 200 grados Celsius. O más bien, ocupo que se lleve a menos 100 grados Celsius. Este tipo de cosas se indica sobre la flecha. También, además de la temperatura, se indican los catalizadores. ¿Qué es un catalizador? Los catalizadores son sustancias que no participan de la reacción, pero aceleran la reacción. Entonces, básicamente es algo que está ahí presente, que hace que la reacción ocurra más rápido. Entonces, sobre esas flechitas se ponen los catalizadores, las condiciones de temperatura, etc. Un catalizador muy famoso son los catalizadores de los carros, que hay una reacción que, de nuevo, vamos a estudiar la final de semestre en química ambiental, pero básicamente el catalizador de un carro cataliza, acelera una reacción. En los seres vivos, para aquellos que también están llevando biología, las enzimas son los catalizadores de las reacciones que ocurren en los seres vivos. Entonces, todo eso son cosas que aceleran las reacciones. Ahora, ¿qué ocupo para que una ecuación esté completa? Estados de agregación, la flechita, entender cuáles son o poner las condiciones de reacción y algo importantísimo. Vamos con esto. Si yo mezclo hidrógeno con oxígeno, se forma agua. Punto. Así es como funciona. Ahora, en videos anteriores vimos que la sustancia hidrógeno tiene un 2. Es decir que si yo tengo un cilindro lleno del gas hidrógeno, en realidad tengo moléculas de hidrógeno. Igual con el oxígeno. Cuando respiramos aire, básicamente entran varias sustancias, pero una de ellas es el oxígeno, entran moléculas. Es decir, 2 átomos de oxígeno pegados, siempre. Ahora, y esta sería la fórmula del agua. Vean que aquí nosotros tenemos una ley que se llama ley de conservación de la masa. ¿Qué nos dice esta ley? Básicamente nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y alguien puede decir, suave, mentira, yo agarro un papel, lo quemo y lo destruí. No, no, lo transformaste en otra cosa. Es cierto, dejó de ser papel, se convirtió en cenizas, en gas, pero sigue siendo materia.
Es más, si midiéramos la masa, si yo tengo un papel que mide una masa de 1 gramo, si yo mido exactamente ese papel y es 1 gramo, yo le prendo fuego y yo mido la masa de las cenizas más la masa del gas, y eso ahí sí está difícil porque tendría que atraparlo, pero si yo midiera la masa de las cenizas y la masa del gas, curiosamente eso me tiene que medir también 1 gramo. ¿Por qué? Porque la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ya no son las mismas moléculas, se transformaron en otra forma, pero tienen que mantenerse la misma masa. Y aquí lo podemos ver en términos de átomos. Yo tengo 2 átomos de hidrógeno, imaginémonos la molécula, con otra molécula de oxígeno y me forma una molécula de agua. Aquí las estoy dibujando, vean que dibujar moléculas es algo que falta mucho para ver, simplemente es algo más visual. ¿Por qué algo visual? Porque tengo 2 átomos de hidrógeno como reactivo, al final tengo 2 átomos de hidrógeno, todo bien. Sí, pero suave, yo tengo 2 átomos de oxígeno y aquí solo tengo uno a la derecha y desapareció. Así como está, estoy destruyendo materia. Así como lo dejo, significa que tenía 2 átomos de oxígeno y de la nada destruí uno. Y eso está mal. Entonces, ¿cómo hacemos para que en esta ecuación se siga respetando la ley de conservación de masas? Alguien puede decir, y esto es algo muy común que he visto, di que fácil, póngale un 2 aquí al oxígeno. ¿Se puede? No. ¿Por qué no? Digamos que si uno pone ese 2, listo, matemáticamente partí de 2 oxígenos y llegué a 2 oxígenos. ¿Por qué no se puede? Y porque eso no es agua. Sería peróxido de hidrógeno, sería otra sustancia que no ocurre. En la realidad eso no ocurre. Si yo mezclo hidrógeno y oxígeno, forma agua, no peróxido de hidrógeno. Por eso es que no se puede. Igual, mismo caso del hierro más oxígeno para formar óxido de hierro 3. Partí de un átomo de oxígeno y, perdón, de un átomo de hierro, ahora tengo 2. Tenía 2 de oxígeno y ahora tengo 3. De la nada creé materia. Vean que no puedo destruir materia y no puedo crear. Y aquí tampoco se vale decir, ah, bueno, qué fácil, le pongo un 3 acá y un 2 acá. No, porque el hierro no es molecular. No, porque ese 3 sería ozono, no oxígeno. Ah, bueno, qué estricto, y no le modifico esos, pero le modifico estos otros. Qué fácil, le quito este y aquí le pongo un 2. No, porque esa no es la fórmula, eso no es nada. FO2 no es ningún óxido, es algo inventado que no existe. Por eso es que no podemos jugar con los subíndices. ¿Qué es lo que hacemos en esos casos? Tenemos que balancear la ecuación. Básicamente todas las ecuaciones tienen aquí adelante de cada sustancia, de todos los reactivos y de todos los productos, tienen unos números que se llaman coeficientes de reacción. Los coeficientes de reacción, si uno no indica nada, uno asume que hay un 1. Vean que no pueden ser 0. Recuerden que cualquier cosa multiplicada por 0 de 0. Entonces, si hubiera un 0, significa que no está la sustancia. Por eso, si uno no indica nada, es como que hubiera un 1. Ahora, ¿qué es lo que uno hace para mantener la ley de conservación de masa? Jugar con estos coeficientes para lo que tengo a la izquierda y a la derecha de la flecha, es decir, de reactivos y de productos, sea la misma cantidad de átomos. Eso se conoce, perdón, como balance de ecuaciones. Entonces, en el caso del balance de ecuaciones, ¿qué es lo que tengo que hacer? De jugar con numeritos. Hay varias maneras de hacer balance de ecuaciones. Hay uno que es con un sistema de ecuaciones, eso no lo vamos a ver. Hay otro que se enseña en Química 2, que es para reacciones de oxidación-reducción. El que nosotros vamos a ver ahorita se conoce como el método del tanteo. Esa es la forma elegante para decir, de ahí hay que ir probando los numeritos hasta que lo que esté a la izquierda sea igual a lo que está a la derecha. En el caso del balance de ecuaciones por este método del tanteo, mi consejo es practiquen mucho. Algunas personas balancean una ecuación en segundos y es un tema muy fácil. Otras nos cuesta un poco ver los números y tenemos que gastar un poco más de tiempo. Todo se acelera con práctica.
si no hacemos práctica, en serio, un balance de ecuaciones nos va a tardar como 40 minutos. Si practicamos, después de mucha práctica, tardamos un par de minutos. Vean que en el examen de fijo les van a preguntar balance de ecuaciones. Por eso practiquen, no vale la pena de las 4 horas que van a tener gastar 1 hora balanceando 2 ecuaciones. Por eso practiquen bastante para que sea algo facilísimo. Van a ver que al final del semestre van a decir, balance de ecuaciones, ay, qué fácil que era, pero lo van a decir solo si practicaron bastante. Ahora, ¿cómo se enseña el tantear? Pues no se puede enseñar, es ir probando. Lo que les voy a decir ahora es una serie de tips que les pueden servir para esto. Estos tips se basan, de nuevo, en cositas que pueden ir probando, pero insisto, tiene que ser con práctica. Ahorita hacemos la del hidrógeno y demás, la del hierro. Una de ellas es básicamente intercambiando números. Yo tengo el aluminio más cloro y forma cloruro de aluminio. Entonces, uno de los tips que les puedo dar es que dejen los elementos que están sin número de último. ¿Qué quiero decir? Digan que esto es aluminio, solo, literalmente le puedo poner cualquier número aquí al frente y me va a calzar. Por eso, en esos casos, déjenlo de último. El otro tip, más bien, o el otro tip, es intercambiar números. ¿En qué sentido? Voy con el cloro. Vean que así como está, yo partí de 2 átomos de cloro y llegué a 3, y eso no tiene sentido. Entonces, ¿qué puedo hacer para balancear, equilibrar esta ecuación? Si aquí hay un 2, pongo el 2 acá. Si aquí hay un 3, pongo el 3 acá. Intercambiarlo. ¿Por qué? Es como aprovechar la propiedad conmutativa de los números. Es lo mismo decir 3 por 2 que 2 por 3. En este caso, a la izquierda ahora ya tengo 6 átomos de cloro y a la derecha también tengo 6 átomos de cloro. De una forma más gráfica, vean que yo tengo 3 moléculas de cloro. Es decir, aquí podemos contarlo, los 6 átomos de cloro. Y a la derecha ahora tengo 2 moléculas de cloruro de aluminio. Podemos contar los 6 átomos de cloro. Por eso es que cuando decimos que se intercambian es básicamente para equilibrar los números. Ahora tengo 6 cloros a la izquierda, 6 cloros a la derecha. Ojo, error típico, dejarla así como está. La mayoría hace eso y listo. Siguiente pregunta. Y ahí, así como está mala. ¿Por qué está mala? Y porque este 2 que puse no solo afecta al cloro, afecta también al aluminio. En este caso, ahora tengo, y aquí lo podemos contar, tengo 2 aluminios a la derecha. ¿Qué significa eso? Que tengo que ponerle un 2 a la izquierda. Y ahora sí está balanceado. El otro tip que les puedo dar, vuelvan a contar siempre. Paso final, cuenten otra vez para asegurarse que todo está bien balanceado. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí quedó claro esto del balanceo? Igual voy a dar un par de tips más, pero sí van entendiendo. ¿Dudas, preguntas? Profe, no se puede solo decir que sobró un oxígeno o algo así. No, jamás. Ahí estás diciendo que creaste materia. No puede sobrar nada, no puede faltar nada. Ok. ¿Alguna otra duda? Se puso ese 2 en el aluminio porque como le pusimos un 2 al otro lado de la ecuación, ¿verdad? Ajá, exacto. Vean que estos coeficientes son como en matemática, cuando uno pone un 2 delante de otros números, 3 más 4, por decirlo así. Ese 2 multiplica todo lo que está en el paréntesis, aplica igual. El 2 que uno pone de coeficiente multiplica a todo el compuesto, a todos los elementos o átomos del compuesto. Ok, si está claro, vamos con otro ejemplo. La mayoría de ustedes vio la ecuación de combustión del quemador. La mayoría de ustedes está en el laboratorio de química 1 o ya llevó el laboratorio de química 1. Entonces, reacción típica, reacción de combustión del propano, uno le prende fuego, que la llama azul, etcétera, etcétera. Y entonces nos dicen que el gas que se utiliza para cocinar es una mezcla homogénea. Uno de sus ingredientes principales es el propano, que tiene esta fórmula.
Y nos dicen que eso reacciona con oxígeno y como es una combustión completa, produce CO2 y agua. Esta es la reacción cuando uno enciende fuego y la llama. Y disculpen que se me está apagando esta cochinada. Ok. En este caso, lo que significa, cuando prendemos fuego y la llama está azul, ese cambio químico, pasé de un gas, le prendo fuego y estaba liberando muchísima energía, ese cambio químico se representa con esta ecuación. Ahora, probablemente, y más cuando uno no ha estudiado nada de química, uno solo ve la ecuación y listo. Eh, Aquí tenemos que analizar qué significa. Significa primero que el gas se está mezclando con el oxígeno del aire y está liberando CO2 y agua. ¿Qué le falta a esto? Estados de agregación. Gas, 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 gas. ¿Qué otra cosa le falta a esto? Vamos a ver los átomos, vamos a ver si está balanceado. Tengo 3 átomos de carbono a la izquierda, tengo 1 a la derecha. Entonces, primero, ¿sería inteligente empezar por el oxígeno? No. ¿Por qué no? Vean que el oxígeno a la derecha se repite en varias partes y además aquí está solito. Más bien el oxígeno lo dejo de último. ¿Por qué lo dejo de último? Porque en ese caso le puedo poner literalmente cualquier número ahí y me va a calzar. Entonces, todo bien. No me enredo. Luego voy con el carbono. Tengo 3 carbonos a la izquierda, voy con el carbono a la derecha. ¿Qué es lo que hago? El intercambio. Y evidentemente aquí hay un 1, no tengo que volver a escribir el 1. Simple y llanamente, este 3 que está acá, lo escribo aquí. Ahora tengo 3 carbonos a la izquierda, 3 carbonos a la derecha. Voy con el hidrógeno. Ojo, con lo del intercambio también hay que usar sentido común. Véanlo así. Uno perfectamente podría decir, aquí hay un 2 y aquí hay un 8. Le pongo un 2 y le pongo un 8 y no estaría mal, pero es completamente innecesario. Al contrario, podríamos poner un número que multiplicado por 2 me da 8. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 8? 4. Entonces, de esta manera, tengo 3 carbonos a la derecha, 3 carbonos a la izquierda. Tengo 8 hidrógenos a la izquierda, 8 hidrógenos a la derecha. Y ahora sí voy con el oxígeno. Ojo, hay que contar todos los oxígenos. Muchas personas dicen, bueno, 3 por 2, 6 oxígenos. Y listo. No. Son 6 oxígenos del CO2, pero también tengo 4 por 1, 4 oxígenos debido al agua. Es decir, que en total tengo 10 oxígenos a la derecha. ¿Qué es lo que tengo que poner acá? Un número que multiplicado por 2 me dé 10. En este caso, 5. Y el tip final, siempre vuelvo a contar. 3 carbonos izquierda, 3 carbonos derecha. 8 hidrógenos izquierda, 8 hidrógenos derecha, 10 oxígenos izquierda, 10 oxígenos derecha. Y ahora sí podemos decir que esta ecuación está balanceada. ¿Dudas con esto? Alison, creo que tienes la mano levantada. Hola, profe, es una duda ahí, pero de otra cosa. Ajá, El propano está hecho de carbonos hidrógenos, ¿verdad? ajá, Y es lo que tiene el también es el gas de cocina, igual. ajá. Y es cierto que también se hace con las heces. Supondría yo que entonces las heces están hechas de carbono también, hidrógeno, por ahí, o no. Es que No, he escuchado ese dicho, pero no sé si será cierto o no. que yo sepa no es cierto. Ok, a partir del excremento se puede utilizar ciertos gases que se queman, pero generalmente lo que se produce es metano, no propano. Y es más, en muchas formas de tratar el excremento, en qué sé yo, donde hay mucho ganado, etcétera, es obtener el metano e ir quemándolo, pero es eso, metano. Propano como tal no se obtiene de ahí. Él se podría, a partir de metano, con algunas reacciones, pero es más incómodo, más problemático el hacerlo. Ve que estos gases se conocen como LPG, creo que es LPG o GPL, Ajá. una de esas. Es básicamente gas licuado de petróleo. Gas licuado de petróleo. ¿De dónde salió? Del Ok. petróleo. Entonces, si no, de las heces salen gases que se pueden quemar,
pero no este. Este es más que todo del petróleo. Es que hay gente que hace las tortillas o las empanadas, yo no sé, bueno, si en su casa también, que las hacen ahí medio en el sartén y las terminan de cocinar en el gas. Y mi mamá siempre ha dicho, no haga eso, que eso es comer caca. Ah, no, no, Obviamente pero... yo no lo hago, pero nada de chiquitita me dijo eso. No, no, pero sí O no no es... coma eso. No, eso sí no, es del petróleo, así que no, no Ok, se preocupe. gracias. Un gusto. Leonardo. Es una duda, más que nada, es que a mí en el colegio cuando me enseñaron tanteo en el colegio, me enseñaron que había que seguir como un orden a la hora de tantear según Ajá. el elemento. No sé si eso tiene que, no sé si eso fue algo que se sacó mi profe para ayudarnos o si esta norma, entre comillas, está ahí, que es que me enseñó que primero balanceo si hay iones poliatómicos, primero los balanceo a esos, luego los metales, luego balanceo los no metales diferentes del oxígeno e hidrógeno, luego balanceo el hidrógeno y por último si hay oxígeno, balanceo el oxígeno. Me enseñaron como ese orden a la hora de balancear, no sé si lo has escuchado o qué es. No lo había escuchado, pero no está mal, tiene todo el sentido. Igual, eh, ve que en realidad uno puede empezar casi que por cualquiera. Por ejemplo, si hubiera empezado por el hidrógeno, en este caso por el carbono, da lo mismo. Pero sí tiene mucho sentido. Digamos, si querés seguir ese orden, está bien, no, no va a estar mal. Muchas veces, como te digo, da lo mismo empezar por uno o por otro. Quizás ese orden ayude muchas veces, como para, por ejemplo, el oxígeno. Ve que en este caso tiene mucho sentido dejarlo de último, pero es por las razones que te dije, de que se repite mucho a la derecha, está solo a la izquierda, entonces más bien dejarlo de último es como lo inteligente. Pero sí, sí, puedes seguirlo, todo bien, no, no, no suena mal. Y como te digo, es tanteo, es otro tip y si te sirve, todo bien. ¿Alguna otra cosa? Veo Ah, ok, a gracias. Pura Vida, Leonardo. Luisa, adelante. Profe, una duda, perdón la ignorancia, pero ahora que me pongo a prestar atención, bueno, tú pones ahí los estados de agregación, ¿verdad? Ajá. Y hay compuestos, bueno, hay elementos que uno sí sabe cómo son, pero con los que no sé cómo sé cuándo son gases, sólidos, o eso Una, ustedes lo dan. una excelente pregunta. Si son elementos, ve que hay un videíto donde habla de los estados de agregación de los elementos. Entonces ahí se ve. Si son compuestos, con práctica y experiencia, nada más. Ahí realmente es una excelente pregunta. Yo qué voy a saber si hay un compuesto rarísimo, es sólido, líquido, gaseoso. No, no, no tenés por qué saberlo. Luego de que ves el ejemplo, pues ahí lo vas como sumando a tu base de datos, pero por ahora no hace falta. En el caso del quemador, ve que literalmente es un gas que sale, prendo fuego y se forma, ¿y qué es el fuego? Un gas incandescente. Entonces, al fin y al cabo, todo es gas. Ni mentira que ves gotitas de agua ahí en la llama bailando. Todo está gaseoso. Por eso es que podemos verlo a partir de nuestras observaciones experimentales, que todo es gaseoso. Pero sí es una excelente pregunta y hay casos donde no tenemos por qué saberlo y ahí tenemos que investigar un poquito más para saber el estado de agregación. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Ok. El último tip que les quiero mencionar es algo que, de nuevo, a mí me ha servido de montones. A otras personas no les hace falta. Yo tenía, por ejemplo, yo tenía un compañero muy brillante que él podía ver una ecuación y rápidamente, sin necesidad de este tip que les voy a mostrar, él podía balancearlo. Él veía una ecuación y listo. Yo sí tenía que hacer ahí mi proceso mental. Todo bien, son procesos, no es que uno sea malo o el otro. Yo les voy a dar un tip, puede que a algunos les sirva, puede que a otros no. Entonces, ¿cuál es este tip que les voy a mencionar? ¿Sabe? Para ver si calza en esta. Denme 2 segunditos. Hidrógeno. Podemos con este compuesto. Es muy parecido. Si no, ahorita lo cambia. Es para ver si calza con el ejercicio que quiero que hagamos. Es igual una combustión completa. Denme 2 segunditos para ver. No, vamos a cambiarlo. Voy a borrarle. Ah, ya sé. 6 y 6. Vamos a ver. Bonus. Bajo y medio. A ver. Ajá, perfecto. Esta sí nos sirve. Entonces,
Tenemos esta ecuación. Esta sustancia se llama benceno y le queremos prender fuego. Todas las reacciones de combustión básicamente son oxígeno y cuando se habla de combustión completa es formar hasta CO2. Entonces es una combustión completa del benceno. En este caso igual tenemos que esto sería gas, esto gas, esto gas. El benceno puro es líquido. Relacionado con la pregunta anterior, no tenían por qué saber que es líquido, pero de ahora lo sabemos. Igual, si se calienta mucho, se puede evaporar y lo podemos tener gaseoso. Entonces, perfectamente podríamos encontrar que esta sustancia está en estado gaseoso. Pero pensémoslo en un liquidito al que le prendemos fuego. Listo. ¿Qué es lo que hacemos? Alguien podrá decir, no es idéntica a la anterior. Es muy parecida, pero tiene un pequeño detalle. De nuevo, alguien podrá decir, esto es esto y listo. No sé por qué el profesor lo ve como caso especial, pero para algunos, pues, puede que sea ahí un poquillo más como de análisis. Entonces, en este caso, vamos a decir que partimos igual del carbono. Tengo 6 carbonos a la izquierda, pongo un 6 a la derecha. Todo bien. Luego voy con el hidrógeno. Veo que tengo 6 hidrógenos a la izquierda. Voy a poner un número que multiplicado por 2 me dé 6, es decir, 3. 3 por 2, 6. Ahora voy con los oxígenos. En el caso de los oxígenos, veo que que están aportando el CO2, los están aportando 6 por 2, 12 oxígenos. Por el agua, tendría 3 por 1, 3 oxígenos. Esto me da 15 oxígenos. Y entonces aquí tengo que analizar qué número multiplicado por 2 me da 15. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque no hay ningún número entero que multiplicado por 2 me dé 15. No existe. Ahora alguien va a decir, ¿qué? Ponga ahí una fracción. Hay unas reglas para lo que es, ya vuelvo a este ejercicio, hay unas reglas para lo que es balanceo. Vamos de nuevo con el hidrógeno y oxígeno que produce agua. Ahora sí la podemos balancear súper rápido, muy sencillo. Si empiezo por el hidrógeno, veo que me queda igual, voy con el oxígeno, 2 acá. Como le puse el 2, ahora tengo 2 oxígenos a la izquierda, 2 oxígenos a la derecha, pero ahora me afectó el hidrógeno, pongo un 2 y listo, ya está balanceado. No pongo los estados de agregación para evitar la fatiga, pero obviamente hay que indicarlo siempre. Como les digo, es algo muy común no escribir los estados de agregación porque uno asume que todos lo saben. Pero en fin, lo que quiero ver ahorita es el balance. Ahora, reglas con el balanceo. Tienen que ser números enteros positivos. ¿Por qué? Porque perfectamente alguien pudo haber dicho, yo no puedo balancear poniendo ahí un medio. Matemáticamente tiene todo el sentido del mundo. El problema es que eso significa que tengo media molécula de oxígeno, que media molécula de oxígeno reacciona con una molécula de hidrógeno y yo no puedo tener medias moléculas. Por eso es que no vamos a balancear con fracciones. Ojo, eso tiene un asterisco enorme. Más adelante van a ver que es muy común, pero por el asunto de que el balance numérico esté bien. Y también en entalpía hay unos casos ahí particulares, etcétera. Pero por ahora, nosotros que estamos empezando, vamos a usar números enteros positivos. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener medias moléculas o medios átomos. Por eso es que tienen que ser enteros. Punto. Más adelante, cuando veamos que se pueden usar fracciones, es porque lo estamos interpretando de otra manera. Podemos interpretarlo como medio mol, y eso sí tiene sentido, pero de nuevo, más adelante. Ahora, más adelante, en una semanita, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es la otra regla? Tienen que ser los números más simplificados posibles. Creo que en este caso, mínimo como un múltiplo, creo que era como se llamaba. ¿Qué quiero decir? Vean que sería perfectamente válido que yo diga, bueno, yo tengo hidrógeno, oxígeno y agua, y es perfectamente válido, queda perfectamente balanceado si yo aquí pongo un 4, un 2 y un 4. Está balanceado. O inclusive si pongo más bien agua. Si pongo un 6, 3 y 6. Es más, hay una cantidad infinita de posibilidades en las cuales hay una combinación infinita de números en las cuales va a estar balanceado. Pero nosotros vamos a decir que solo hay una combinación correcta. ¿Cuál? La que tiene números enteros positivos y están lo más simplificados posibles.
Por eso, para efectos de examen, esta va a ser la única respuesta correcta. ¿Y por qué? Porque de nuevo, tiene el sentido. No es solo por poner reglas a lo tonto, es entender que yo no puedo tener medias moléculas, medios átomos, y además porque si yo tengo cualquiera de estos otros valores, son múltiplos del valor más simple. Entonces simplemente le estoy aumentando átomos y aumentando moléculas. Pero en realidad la forma en la que representa el balance es, o la forma más simple, sencilla, sería con esos números simplificados. Teniendo esas reglas claras, entonces, ¿cómo carajos resuelvo esto? Ok. No existe ningún número entero que multiplicado por 2 me dé 15. Punto, no existe. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Momentáneamente vamos a poner un número que multiplicado por 2 sí nos dé 15, cualquiera. En este caso, una fracción. Y ojo, alguien puede decir, ¿cómo sabía eso? Vean que simplemente que se divide. Recuerden que si yo quiero multiplicar por 2 y quiero que dé 15, lo que tengo que poner es una fracción donde el 2 se cancele y entonces pongo el numerito al que quiero llegar. Punto. En ese caso, si hubiera querido llegar a 17, pongo 17 entre 2. Si en lugar de oxígeno hubiera tenido ozono con un 3, entonces pongo entre 3. El asunto es simplemente, porque vean que ahí se podría cancelar. Es decir, así como está matemáticamente correcto, porque tendría 15 oxígenos. Y alguien va a decir, suave, acaba de gastar como 5 minutos diciendo que no pudo usar fracciones y acaba de usar una fracción. Cierto, pero es porque falta un paso. El paso que vamos a hacer es multiplicar toda nuestra ecuación por 2. ¿Por qué toda? Bueno, porque como una ecuación, ya algo matemático, para que se mantenga la igualdad, yo tengo que multiplicar a ambos lados. Si yo tengo 3x más y igual a 7 y yo quiero multiplicar por 2, tengo que multiplicar todo por 2. Igual aquí. Es una ecuación química, pero igual hay que multiplicar todo por 2. ¿Y por qué por 2? ¿Por qué no por 3 o por cualquier otro número? Porque al multiplicar por 2 se va a cancelar ese numerito. Entonces voy a reescribir las sustancias. Tengo el benceno más oxígeno, produce CO2 y agua. Y en este caso multiplico por 2. 2 por 1, 2. 2 por 15 medios, 15. 2 por 6, 12. 2 por 3, 6. Vean que un error típico es multiplicar solo por la sustancia que tiene el coeficiente fraccionario. Otro error típico es multiplicar solo los reactivos. Es todo. Y como tip final, el que yo les había dicho, volvemos a contar. 2 por 6, 12 carbonos, 12 carbonos. 2 por 6, 12 hidrógenos. 6 por 2, 2 hidrógenos. Voy con los oxígenos. 2 por 12, 24 oxígenos más 6 oxígenos. Eso sería 30 oxígenos. 15 por 2, 30 oxígenos. Y vemos que está perfectamente balanceado. ¿Dudas, preguntas, comentarios con esto?